Vivo en el campo, en una pequeña comunidad en Chiapas. Algunas personas pensarán que en un lugar tan alejado de la ciudad no ocurren cosas interesantes, pero se equivocan. Si bien, la mayor parte del tiempo, la vida en el campo es tranquila, al estar libres de celulares o de televisiones, estamos más atentos a lo que ocurre en el mundo real, el cual nos ofrece mejores historias que las que aparecen en las películas o las novelas. La siguiente historia, les puedo asegurar, es 100% real, pues todos en la comunidad lo vivimos. No es extraño ver de vez en cuando a extranjeros que van de paso o que llegan a pedir alimentos. Pero en cierta ocasión llegó una caravana, con carpas e incluso con algunos animales. Recuerdo que mi madre me dijo que era una comunidad gitana, que debíamos tener cuidado de no salir solos, mientras ellos estuvieron allí. Yo recuerdo que las mujeres se vestían de manera extravagante, con largas faldas, muchos colores brillantes. Además hablaban con un extraño acento. Las mujeres te ofrecían leerte la mano, o realizar lectura de cartas y cosas así. En mi comunidad somos católicos, y este tipo de prácticas no son aceptadas. La vestimenta de estas personas era muy peculiar, muy coloridas. A mi parecer, aquellas personas tenían rasgos muy bellos. A mí me llamaba mucho la atención su aspecto, pero solo podía verlos a través de mi ventana. Después de un par de semanas, la caravana se fue, quedándose solo una carpa a las afueras de mi comunidad. Como pueden imaginarse, no nos dejaban arrimarnos a esa carpa, ni los adultos se atrevían a acercarse a ella, aun cuando no habían visto si alguien vivía allí realmente. Mi madre, que creía que simplemente dejaron la carpa sola. ¿Quién sabe por qué? Cuando uno es niño, todo aquello que está prohibido despierta una enorme curiosidad. Así pues, varias veces intenté, al lado de otras niñas, entrar a la carpa y ver qué había dentro. Desafortunadamente, después de 5 intentos, no logramos ir, pues nuestros padres nos atrapaban a medio camino. Pero un día, en época de cosecha, los adultos no estaban y aprovechamos para ir a meternos a la carpa. Dentro de la carpa olía a inciensos. El piso estaba cubierto por varias alfombras. También vimos varias sillas sin respaldo, y al fondo, una cortina que dividía lo que vendría a ser el dormitorio. Allí vimos un catre, varias sábanas, y debajo algo abultaba, un enorme rectángulo. Retiramos las sábanas y descubrimos una enorme caja de madera con un marco de cristal, con algo muy interesante dentro. Era una muñeca, a tamaño real, como niña de 12 años. Iba recostada de lado. En una mano sostenía un plato con un cráneo humano, y a sus pies estaba un león de peluche. La muñeca se veía muy real. Era hermosa, sus ojos en color verde, su piel pálida, e iba vestida con un hermoso vestido color hueso. A todas nos encantó la muñeca, así que decidimos romper el vidrio de la caja y tomarla para jugar con ella. Así lo hicimos. Extrajimos la muñeca, dejamos todo lo demás. Solo nos llevamos a la muñeca y corrimos hasta un almacén abandonado en los límites de nuestra comunidad. Sabíamos que no podríamos jugar con la muñeca libremente, pues si se daban cuenta, nos la quitarían y castigarían. Fueron varios días felices, en los que nos compartíamos la muñeca para jugar. Quién sabe de qué material estaría hecha. Se sentía como plástico, pero era suave y sólida a la vez. A partir de que tomamos la muñeca, en la comunidad corrió un rumor de que una extraña mujer con ropa parecida a la de una monja
se aparecía en los límites de la comunidad. En un principio los niños no creímos en estos rumores, pues a los adultos les gustaba inventar este tipo de historias, para que no nos alejáramos de la comunidad. Pronto nos daríamos cuenta de que en esta ocasión no era así. Después de un tiempo nos olvidamos de la muñeca. La dejamos enterrada en el almacén abandonado. Para esto la carpa donde la encontramos ya estaba toda desgarrada y un día alguien del pueblo le prendió fuego. Cierto día, jugábamos a las escondidas. Yo me escondí en una enramada, muy cerca de donde estaba la carpa. De repente alguien me tocó en el hombro. Cuando me giré para ver quién era, me sorprendí. Era una mujer vestida con ropa muy extraña. Parecía como un hábito de monja, pero sus colores eran muy brillantes. La mujer me preguntó que si no había visto a su hija. Me puse nerviosa y solo le dije que no, moviendo la cabeza. En eso la perdí de vista unos segundos y desapareció sin dejar rastro. De repente escuché a una de las niñas llorar. Todos salimos de nuestros escondites. Encontramos a la niña debajo de un árbol. Tenía una quemada horrible en su brazo derecho. Ella decía que una bruja se lo había hecho. Rápido corrimos con los padres de la niña, quienes no nos creyeron y nos revisaron los bolsillos en busca de cerillos o un encendedor. No nos encontraron nada, pero no nos creyeron y nos acusaron de haber tirado los cerillos en algún lado. A mí me castigaron sin dejarme salir de la casa durante una semana. Una noche, me desperté muy asustada, pues escuché un sonido muy extraño. El cuarto donde dormía tiene ventana en dirección a unos árboles. Cuando me asomé a la ventana, vi una enorme ave que hoy es día que no puedo identificar. Tenía un rostro horrible, parecía humano y producía un chillido desesperante. Esa noche acabé en el cuarto de mis padres. Ellos me pusieron a rezar, no sin antes decir que todo eso lo provocaban mis mentiras. Yo entre lágrimas les repetí que no jugábamos con cerillos. Los rumores seguían circulando por la comunidad. Las personas seguían diciendo que se habían encontrado con una mujer muy extraña en el camino. Ella les preguntaba si no habían visto a su hija y después desaparecía. Otra cosa extraña que pasó durante aquella época, que los animales se comportaban de manera extraña y algunos gatos callejeros desaparecieron de la nada. Para cuando me dejaron volver a salir, varios de los niños me dijeron tristemente que a sus gatos se los comió una bruja. A la niña que se le había quemado el brazo, le quedó una horrible cicatriz. Ella nos contó que esa vez la bruja le dijo que si no le devolvía a su hija, se la llevaría a ella. Fue cuando la tomó del brazo y le dejó esa marca. Ella estaba muy asustada. No se alejaba de nosotras y ni de broma quería salir de la comunidad a jugar. Platicando entre los niños, nos acordamos de la muñeca y nos preguntamos si no sería lo que buscaba la bruja. Entonces fuimos al almacén abandonado a buscar la muñeca. Pensamos que si la dejábamos en las afueras de la comunidad, la bruja nos dejaría de molestar. Al principio no encontrábamos la muñeca, ni siquiera nos acordábamos en qué parte la enterramos. Cuando al fin la encontramos, la muñeca estaba toda destruida. Tenía una pierna rota y los brazos le colgaban. Su rostro ya no era hermoso, más bien era una mueca de dolor. Todos nos sentimos aterrados con la muñeca. La guardamos en una bolsa negra. De camino, nos encontramos al papá de uno de los niños, que de inmediato nos obligó a vaciar la bolsa. La muñeca cayó con los brazos abiertos. El señor de inmediato comenzó a preguntarnos que de dónde la habíamos sacado. No quiso agarrar la muñeca. La veía con asco. Nos dijo que nos deshiciéramos de ella
o le diría a los padres de todos. Así que de inmediato la tomamos y fuimos a dejarla en las afueras de la comunidad, cerca de donde estaba la carpa. Aquella noche pareció que la bruja visitó la comunidad, pues todos escuchamos cosas raras. Los animales se comportaban extraño y todos coincidían en que escucharon pasos en las azoteas de las casas. A la mañana siguiente, fuimos al lugar donde dejamos la muñeca, pero ya no estaba. Nos sentimos aliviados, pues creímos que al fin la bruja nos dejaría de acechar. Yo ya no volví a ver nada. Sin embargo, muchos de los niños dijeron que habían visto a la misma mujer afuera de sus ventanas. A veces veían cómo se transformaba en una horripilante ave, muy parecida a la que yo vi esa noche en mi ventana, y que era la bruja. Mucho tiempo atrás, cuando la comunidad recién había sido habitada, un señor de mucho dinero había construido su casa muy lejos de todas las otras casas, más allá del Campo Santo. En esa casa vivía el señor con su esposa y con su hija. Ellos eran envidiados por el resto de la comunidad. Su comportamiento déspota no ayudaba en nada. No encajaban con los demás. En cierto punto, la hija empezó a meterse en la brujería. No tardó mucho en empezar a realizar rituales en los que sacrificaba animales para ofrecérselos a un demonio en específico. Lo que la hija quería era aprovechar que durante el Día de Muertos se abría un portal para que el demonio cruzara y así traerlo a este mundo. Pero al parecer el sacrificio de simples animales no iba a funcionar para lograr su objetivo. Por eso empezó a ofrecerle sacrificios humanos a ese demonio. Comenzó con una viejita que vivía sola. Después quiso hacer lo mismo con una niña, pero esa niña tenía un perro muy fuerte y muy bravo. Y, cuando al dar la medianoche del Día de Muertos, la niña no volvió a su casa, los padres soltaron al perro y le ordenaron que encontrara a la niña. Ese perro llegó hasta el patio de la familia de dinero. Ahí la muchacha estaba en medio de un ritual. El demonio ya había sido invocado y solo le faltaba poseer el cuerpo de la niña para poder encarnar hacia este mundo. El perro, tratando de salvar a la niña, se abalanzó brutalmente contra la joven bruja. Ella intentó lanzar un hechizo contra el animal, pero perdió el control, y lo que ocasionó fue que su alma se intercambiara con la del perro. Entonces el alma del perro quedó dentro del cuerpo de la bruja, y el alma de la bruja quedó dentro del cuerpo del perro. El demonio aprovechó para mezclarse con el alma de la bruja, pero el demonio no se había dado cuenta que el alma de la bruja estaba dentro del cuerpo del perro. Entonces el alma de la bruja, el demonio y el cuerpo del perro quedaron fusionados, creando así a la perra demonio. Por desgracia para el demonio, el cuerpo del perro no tuvo la suficiente fuerza para aguantar la fusión. Entonces la criatura volvió al infierno. La pobre niña había presenciado todo aquel horrible suceso. Ella corrió hasta su casa y les contó a sus padres lo que había pasado. Entonces ellos, junto con la demás gente de la comunidad, fueron hasta la casa de la familia de dinero. Mataron al señor y a la señora. Y, cuando llegaron al patio, vieron a la joven bruja actuando como perro. Ladraba y caminaba como animal. Y eso era porque en realidad era que dentro de ese cuerpo estaba el alma de un perro. La gente decidió que lo mejor era también acabar con su vida. Todos creyeron que la pesadilla había terminado. Pero tras pasar un año y llegar nuevamente el Día de Muertos, la perra demonio apareció en el pueblo. Tenía la forma de una hermosa mujer. Sedujo a un hombre, y cuando él iba a tomarla, se transformó en la horrible criatura que en realidad era. Ese hombre murió de un infarto, y la perra demonio volvió al infierno. Desde aquel entonces volvía cada año a llevarse el alma de algún hombre. Lo que había pasado con mi abuelo era que uno de mis primos, sin saberlo, se había ido con la perra demonio. Mi abuelo fue el único que se dio cuenta, así que rápido se fue a alcanzar a ese primo. Pudo salvarlo, pero él murió en el acto. Ese primo, luego de avisarle a la familia lo que había pasado, eligió irse del pueblo porque sentía mucha culpa. Yo no podía creer lo que me estaban contando, pero no me iban a mentir sobre la muerte del abuelo. Por eso les creí. Estuvimos ahí un rato más, y luego ellos me acompañaron de regreso a la casa de mi abuela para dormir porque al día siguiente
Íbamos a empezar con los preparativos del altar para el abuelo. A la mañana siguiente, después de tomarnos un atole todos en familia, empezamos con las actividades. A mí me tocaba ir a la iglesia de la cabecera municipal para pedir un poco de agua bendita y también para comprar unas cuantas veladoras. Me tardé 5 horas en ir y venir. Cuando regresé a la casa de la abuela, ayudé a una de mis tías a preparar los adornos con la flor de cempasúchil. Al día siguiente una prima y yo le ayudamos a la abuela a preparar el pan de muerto. Hicimos suficiente para comer todos y para poner en el altar. Ya el último día antes de la fecha, entre todos terminamos de hacer el papel picado que utilizaríamos para decorar toda la casa. Después de haber terminado el altar de muertos, mi abuela nos dijo a algunos de los primos que matáramos a 3 patos para comerlos al día siguiente. Ya al día siguiente, celebramos al abuelo ahí en la casa, y luego de los respectivos rezos, nos sirvieron el pato en caldillo de chile ancho, y también nos dieron pan de muerto con chocolate. Hasta ese momento, yo nunca había probado la carne de pato. Debo decir que ciertamente es dura, pero también es muy sabrosa. El día terminó. La oscuridad de la noche se hizo presente, y todos salimos rumbo al panteón. Toda la gente, de las 3 comunidades, estaban marchando hacia el panteón. Hasta los niños. Algunos llevaban velas, otros llevaban música, y otros iban tronando cohetes. Eso definitivamente parecía una fiesta. Antes de entrar, mi abuela me recordó que estaríamos ahí toda la noche, y que si me daba sueño podía dormirme sobre alguna de las tumbas, pero que primero debía pedirle permiso al muertito, para no hacerlo enojar. Claro que también debía asegurarme que la familia del difunto no estuviera ahí con él. Eso se me hizo raro. Pero, después de todo, cualquier tradición que ahí tuvieran para mí era algo completamente nuevo y desconocido. Si en realidad estaba considerando quedarme ahí a vivir, tendría que adaptarme a su forma de vivir y la manera en que entendían el mundo. Con el pasar de las horas iba llegando cada vez más gente. También llegaron puestos ambulantes y una banda de música a la que le podías pagar para que interpretara una canción para uno de los difuntos. Para la medianoche el camposanto ya estaba lleno de gente. Había personas por todas partes. Había mesas para sentarse a cenar. Había bocinas con micrófonos en las que la gente estaba cantando. Abundaba el alcohol. Sin mencionar que los perros y los niños estaban jugando y corriendo entre las tumbas. Era raro ver eso. Fue un choque cultural muy fuerte para mí. Todo el cementerio estaba iluminado. Todo menos un sitio. Al centro del cementerio, rodeado por las tumbas y por la fiesta que había, se encontraba una especie de cama hecha de cemento. Nadie se acercaba y por alguna razón la luz rodeaba el sitio. Ahí estaba completamente oscuro. Traté de ignorarlo, pero entre que platicaba con mi familia, me tomaba una cerveza o iba por un taco, no podía evitar voltear a ver ese oscuro lugar. Como a las 2:30 de la madrugada comenzó a darme un poco de sueño. Yo era el único, pues todos seguían bien despiertos y con energía. Entonces, para evitar dormirme, decidí ir a dar una vuelta por el panteón. Mientras caminaba, sin querer puse un pie encima de una de las tumbas. En cuanto me di cuenta, retrocedí rápidamente. Volteé a todos lados para asegurarme que nadie me hubiera visto. Y entonces, mientras observaba a mi alrededor, a lo lejos vi a una muchacha de piel blanca. Llevaba un ajustado vestido rojo. Tenía el cabello largo y suelto. Ella me vio y me sonrió. Luego comenzó a caminar alejándose de la gente. Yo decidí seguirla. En ese instante no me di cuenta, pero ella estaba yendo en dirección de aquel oscuro lugar que yo había visto antes. Se me perdió por un segundo, pero tras buscarla la vi sentada en la cama de concreto. Me abrí paso entre las tumbas y llegué hasta donde estaba ella sentada. Me senté del otro lado de la cama de concreto. No podía dejar de mirarla, y ella lo sabía. Se acomodaba para mejorar mi vista. Le hablé, pero no me respondió. Solo volteó a verme con sus increíbles ojos de color miel y me sonrió. Entonces decidí acercarme un poco. Yo estaba oliendo su cabello. Apenas la iba a tomar de la cintura. Cuando escuché que dijeron mi nombre, era uno de mis tíos. Me estaba gritando que saliera de donde estaba. Yo no entendía el porqué. Volteé a ver a mi tío. Él, con señas, me estaba diciendo que ya no volteara a ver a la muchacha. Yo, de todos modos, decidí voltear a verla y ella me estaba viendo. Pero en ese momento se empezó a transformar en un horrible monstruo. Su piel empezó a adquirir un color azulado.
La nariz se le empezó a desprender de la cara. Ella se puso de pie. Entonces, su ajustado vestido rojo resbaló de su cuerpo dejando a la vista un montón de huesos, carne expuesta y pelaje como de un perro sucio. Me asusté y salí corriendo hacia donde estaba mi tío. Me llevó de regreso a donde estaban todos y me sirvió un trago de tequila. De inmediato le habló a mi abuela y ella empezó a rezarme una oración. Yo estaba pálido del susto. Mi tío y mi abuela me dijeron que yo había corrido con mucha suerte, que gracias a Dios mi corazón había resistido y no me había dado un infarto. Cuando volvimos a casa, mi abuela habló seriamente conmigo y me preguntó si en verdad yo quería quedarme a vivir en la comunidad, porque la perra demonio no se iba a quedar conforme con que yo hubiera sobrevivido. Al final acordamos que me quedaría con la condición de que yo jamás, sin importar nada, no saldría de la casa de mi abuela en cuanto se pusiera el sol.